Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia del actor Evaristo Valverde, quien viene a hablarnos de la obra Esperando a Godot. ¿Cómo estás, Evaristo? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Capital 21. Oye, pues háblanos, ¿qué es Esperando a Godot? Esperando a Godot es una obra de teatro en donde viene un planteamiento maravilloso. Es una obra deslumbrante, déjame decirte. Es la historia de dos desposeídos. Quizá en este país no haya ese tipo de personajes, ¿verdad? Que se la pasan inventando juegos mientras esperan a un personaje que nunca llega. ¿Y quién es este personaje que nunca llega? Bueno, este personaje es Godot, es decir, la materialización o la idealización del tiempo, ese enorme tirano que no espera a nadie, ese enorme tirano que hace que demos marometas y que nos torzamos, nos metamos a nosotros mismos. ¿Godot es qué? ¿El tiempo? El tiempo, efectivamente. Es ese juego, es esa vacío de la vida, ese sinsentido de la existencia en el que nos encontramos o no nos encontramos y esperamos y no sabemos qué hacer y no sabemos para dónde mirar. Eso es Godot. Y mira que aunque muchas veces trabajemos en pro de y que invirtamos mejor el tiempo, de todos modos Godot, como dices, no espera. No, y ves que las cosas no te salen como tú las pretendes, ¿no? Efectivamente, también. Además, nunca llega, ¿no? Nunca llega eso que se espera cuando no se sabe qué es lo que se espera. ¿Qué están esperando estos personajes ya ahí en Esperando a Godot? ¿Cómo son? ¿Cuál es el perfil psicológico de los mismos? Mira, los personajes tienen psicología, pero también son símbolo. Es decir, estos desposeídos inventan juegos en un vértice poético, matemático, no sé, fantástico, mágico, en donde no sucede absolutamente nada. Estos personajes, cuando están inventando esos juegos, por ejemplo, ¿y si nos ahorcáramos? En este momento, ¿te confías ahorcarte de esa rama? Cuando son visitados posteriormente por otros dos personajes que encarnan y representan la crueldad, la codependencia, llámese, no sé, obrero patronal, esposo esposa, o no sé, a lo mejor agremiado sindicato, ¿no? En la que hay una destrucción y codependencia y crueldad y el lastimarse entre ambos, y que crean un juego de nueva invención con ellos. Aparte, en todo este panorama y en todo este caldo, aparece comúnmente o cotidianamente un chamaco que no es otra cosa que el que trae los malos augurios o digamos la mala noticia de que Godot no llegará nuevamente, no llegará. Ese personaje representa la estúpida y cruel inocencia. ¿Qué tal? Oye, ahora, ¿por qué momento, por qué periodo están pasando como para poder llegar a estos pensamientos? No materializarlos, pero sí pensarlos. Mira, yo supongo que es el paso de la existencia, el paso de tu comportamiento, digamos, socialmente suceden muchas cosas, mundialmente suceden muchas cosas. Creo que todos, la humanidad entera, se encuentra en un estado de deseo de no encontrar realmente un camino de desorden, de miseria y de destrucción. Evaristo, ¿dónde están presentando y qué días? Porque ya arrancan el estreno, ¿verdad? Claro, arrancamos el próximo jueves, bueno, vamos a estar en una temporada de jueves a domingo, viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, en el Teatro Orientación, atrás del Auditorio Nacional, en Centro Cultural del Bosque. Exacto. Pues muchísimas gracias, Evaristo Valverde. Te agradezco en el alma, esperando a Godot, que la gente no se pierda esta interesante propuesta. Muchísimas gracias, Por Evaristo. favor, es una obra maravillosa, no se la pierdan. Muchísimas gracias.